quedado la vez pasada. Bueno, entonces el tema era como algo particular, ¿no? Entonces sabemos que tenemos espacios vectoriales y que entre esos espacios vectoriales podemos definir pues relaciones, ¿no? En particular, operadores lineales o transformaciones lineales como estas, pues son funciones que van de un espacio vectorial B en otro espacio vectorial W, una transformación T, por ejemplo. ¿Sí? Y algo que causaba curiosidad es que el 0 del espacio B siempre va a ser enviado al 0 del espacio W. Sin embargo, ese no es necesariamente el único valor que cumple eso, ¿no? Existen otros vectores que también tienen esa característica, ¿no? A veces, ¿no? Dependiendo de la transformación también, ¿no? Y bueno, no sé, veo uno. No importa. Ok. Entonces uno se preguntaría, bueno, estos valores eh, forman, pues, en últimas un conjunto, pero ese conjunto, ¿qué características tiene? Y bueno, y habíamos quedado ahí la clase pasada, simplemente en la definición del mismo, ¿no? Ese conjunto usualmente lo llama uno el núcleo de la transformación. Es el núcleo de la transformación T. Está definido como el conjunto de vectores B, pues tal que la transformación los envía a cero. Eso es todo. Eso por un lado. Por otro lado, uno pudiera pensar en un problema como inverso en cierto sentido. A borrar aquí este diagramita. Bueno, vamos un poquito más abajo. Y bueno, y uno nota que por definición estos vectores, pues, ¿de dónde salen? Estos vectores que me interesan a mí, pues son estos vectores que están en el espacio rojo B, es decir, esto es un subconjunto por definición de B. Pero otro problema que pudiera atacar aquí también inmediatamente es el siguiente. Tengo un espacio B, tengo otro espacio vectorial W, y bueno, este problema sí puede considerarse de pronto típico del cálculo, ¿no? Transformo los vectores de B en vectores de W con una transformación T. Pero el asunto es, listo, estoy enviando todos estos vectores que están aquí adentro de B, todos ellos, los estoy enviando pues a W, ¿no? Pero, ¿será que esa conversión ahí de valores me da todo el espacio W siempre? ¿Cierto? Pues resulta que no necesariamente, ¿no? A veces simplemente yo cuando hago ese traslado, ¿sí? Cuando hago esa conversión, lo que me va a dar es un pedacito, ¿no? Un pedacito de W. Y quedan por aquí cosas pues que no provienen de ningún lado, ¿no?
¿sí? Entonces, ese pedacito de W1 usualmente en teoría de conjuntos o en fundamentos de matemáticas o si no ha visto ninguna de las anteriores, en cálculo uno lo llama el rango, ¿no? Un rango de la función o la imagen de la función. Esta sección formada por las imágenes de los vectores de B luego de ser transformados es lo que uno llama rango o la imagen de la función. ¿Sí? Así le dice uno a ese pedacito que está formado por, pues, por las imágenes, ¿no? Entonces ese conjunto también va a ser de importancia, que es el conjunto imagen de T. Es formado por todos los vectores W que pertenecen al espacio W, tales que esos vectores W, bueno, escribámoslo incluso más detalladamente, existe B que pertenece a B, tal que la imagen de B pues nos da W, ¿no? Me interesan también esos. Y bueno, la definición, y el gráfico que tenemos de ese conjuntico, porque ese conjuntico es como esa mancha azul que está ahí, y pues nos dicen en últimas dónde está la imagen. La imagen entonces es un subconjunto de aquí. Tiene que ser un subconjunto de W. Así como el núcleo era un subconjunto de B, ¿no? Era esta línea o ese sector formado por todos aquellos que van hacia cero. Son dos conjuntos particulares que tienen que tienen esas características, nacen de, pues, de querer saber quiénes son los que van hacia el cero y nace de querer saber quiénes son los que, quiénes son los que son imagen de alguien, ¿no? En W. Entonces son subconjuntos de B y de W respectivamente, pero incluso son mucho más, ¿no? Son en realidad subespacios vectoriales. Entonces vamos a hacer la prueba de eso. Teorema. Que pudiéramos poner inmediatamente acá. Vamos a mover esto un poco. Tan. Bueno, entonces ya hicimos esa afirmación, ¿no? Tenemos una transformación lineal entre, pues, entre dos espacios, ¿no? Entonces el núcleo va a ser, pues, un subespacio vectorial del espacio de salida y la imagen va a ser un subespacio vectorial del espacio de llegada, ¿no? ¿Ok? Entonces uno, pues, prueba el teorema porque está dentro de las capacidades de lo que uno como alumno de álgebra 2 puede hacer. Entonces lo intenta. Vamos a hacerlo. Demostración de eso.
Entonces comencemos por lo primero, demostrar que el núcleo es un Para demostrar eso tengo que demostrar tres cosas, ¿no? Entonces, cada uno de los axiomas, bueno, pueden ser A, B, C o eso no importa, ¿cierto? Entonces, el primer axioma es la cerradura bajo la suma. ¿Ok? Y bueno, eso ya es tema visto y evaluado. Para demostrar la cerradura bajo la suma, entonces tomo dos vectores en el prospecto de su espacio, B1 y B2, por ejemplo, pertenezcan al prospecto de su espacio, es decir, al núcleo. La transformación, como pertenecen al núcleo, pues, y ya sabemos que el núcleo es aquel conjunto formado por los vectores que son enviados a cero bajo la transformación T. Entonces eso quiere decir que B1 y B2 pues son enviados a cero bajo la transformación T. Entonces, T de B1 es igual al cero, espacio y T de B2 le pasa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a adicionar T de B1 más T de B2 es igual a 0 de W más 0 de W, que por ser modulativo eso da 0 de W. Y sabemos que T es lineal, ¿no? ¿Correcto? Entonces, como T es lineal, T es una función aditiva, es decir, que da lo mismo sumar y luego evaluar que evaluar y luego sumar. Es decir, esto es T de B1 más B2, eso es T de B1, T de B2, y por la línea de la demostración inmediatamente anterior, eso da 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la imagen pues, de este vectorcito aquí, este vector suma B1 más B2, la imagen de ese vector es 0. Por tanto, ese vector pues tiene que estar en el núcleo, porque esa es la definición del núcleo, ¿no? Los vectores cuya imagen es 0. Y B1 más B2 pues tiene imagen 0, que es lo que acabamos de revisar. Entonces pertenece al núcleo y acabo de revisar ya la cerradura bajo la suma. Me faltan los otros dos axiomas. Continúo. Cerradura bajo el producto. Entonces, la cerradura bajo el producto escalar, ¿no? Entonces, para demostrar la cerradura bajo el producto escalar, siempre es el mismo proceso. Tomo un escalar y tomo un vector que pertenezca a mi supuesto subespacio.
¿Ok? Entonces tengo un escalar y un vector que pertenezca a mi subespacio. Y bueno, del escalar no puedo decir nada. Pero como el vector B pertenece a ese al supuesto subespacio que es el núcleo, mejor dicho, como el vector B pertenece al núcleo, pues sabemos inmediatamente que eso quiere decir que la imagen de B es igual a 0W. Por tanto, uno puede formar una ecuación como esta, ¿no? Alfa multiplicado por la imagen de B es lo mismo que alfa multiplicado por 0W, ¿no? Y bueno, y es un ejercicio sencillo, lo dejé la clase pasada el miércoles. Muy sencillo en realidad, casi que es evidente. Pero bueno, demostrar que si yo multiplico por el vector 0 a cualquier escalar, eso da 0. ¿No? Ejercicio que uno no debería ni hacer, porque es una cosa como que uno, es evidente, ¿no? Porque en últimas, la idea de espacio vectorial es un conjunto que tenga como las características similares a los reales, ¿no? Y en los reales ocurre eso, que si uno coge un número y lo multiplica por el módulo de los reales, que es el 0, pues le da 0. Entonces, en cualquier espacio abstracto también se cumple, pero si uno fuera a mostrarlo y no es tampoco difícil, es muy sencillo. Pero bueno, tenemos esta igualdad aquí y pues sabemos también que T es lineal. Entonces, como es lineal, es una función que respeta el producto, ¿cierto? Por tanto, pues puedo ingresar ese alfa aquí adentro de la función T. Y no pasa nada, ¿no? Esa es la otra idea de linealidad. Entonces, tendríamos que T de alfa por B es lo mismo que alfa por T de B. Y sabíamos que eso da 0, ¿no? Lo siento, es un W ha quedado 0. Entonces eso, y eso pues pasa lo mismo que en el ejercicio inmediatamente anterior, ¿no? Eso quiere decir que la imagen de este vectorcito acá, la imagen de este vectorcito de alfa por b da 0 bajo esa transformación. Por definición, eso quiere decir que ese vectorcito, este que está en rojo, alfa por b, está en el núcleo. Y eso es precisamente a lo que queríamos llegar, ¿no? Y note que eso es un asunto que a veces se les escapa, de que estas demostraciones se están haciendo sobre espacios abstractos, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea quién es el espacio B, el espacio W, ni siquiera tengo idea qué es lo que hace la transformación, lo único que sé es que B es espacio, W es espacio y T es lineal, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tengo como tan poca información, me es suficiente, ¿no? Y bueno, y eso generalmente pasa en los ejercicios. Cuando ustedes vayan a enfrentarse a un ejercicio tipo parcial, ya sea en el parcial o estudiando, pues note que las hipótesis que le da el libro o que le da la pregunta son más que suficientes para la demostración. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de agregarle más cosas ahí raras o de la invención propia, sino que todo lo que dice ahí debería ser suficiente. Con eso usted puede jugar y llegar a la demostración como tal. Pero bueno, entonces habíamos dicho que esto quiere decir que alfa por B pertenece al núcleo, ¿no? Precisamente lo que tenemos. Entonces ya demostré la cerradura bajo el producto. Y lo tercero es demostrar que el núcleo es modulativo, ¿no? Pero eso como que ya está. ¿Sí?
Ya está, porque pues eso lo demostramos casi que ayer, que diga el miércoles. Modulatividad. Vamos acá. Vemos que el vector 0 de B es enviado siempre al vector 0 de W cuando T es lineal. Esto lo demostramos la clase pasada. ¿Ok? Eso en ecuaciones que están como en castizo, lo que quiere decir es que T de 0B es igual a 0W. Este vector es enviado al 0, por tanto, tiene que estar en el núcleo, porque el núcleo es el conjunto de los que son enviados a 0. Esto está en el núcleo. Y ya hemos demostrado que el núcleo es un subespacio vectorial de B. Con estos tres axiomas hemos demostrado que el núcleo, o el kernel lo llaman en algunos libros, donde dicen así, kernel de T, no sé, es un espacio vectorial, un subespacio vectorial, perdón, subespacio vectorial del espacio B. Y bueno, también me faltaría aquí hacer la segunda parte, que es demostrar esto, ¿no? Mostrar que la imagen es un subespacio vectorial de W, pero pues uno haría más o menos una idea parecida, ¿no? O bueno, lo mismo. Demuestro que la imagen es cerrada bajo la suma, tomando pues dos elementos de la imagen, mostrando que la suma de ellos está en la imagen. Luego demuestro que si multiplico por un escalar un elemento de la imagen, eso también va a estar en la imagen. Y demuestro que la imagen contiene al módulo de W, 0W. Con eso es suficiente, pero bueno, queda eso ahí como de ejercicio para el lector, ¿no? Lo hagan ustedes en su casa cuando tengan tiempo. Me interesa ahora hacer un ejercicio así como interesante. Encontré por ahí. Ahora pues revisar este tipo de cosas. Entonces, teorema, ¿no? Eso en realidad es un ejercicio. Es como muy completo y un poco largo. Ok. Sea B un espacio vectorial sobre, bueno, eso uno no lo coloca casi nunca, pero bueno, sobre un cuerpo K con la dimensión de B la dimensión del espacio vectorial B igual a n menor que infinito, ¿no? Punto. Sean dos puntos phi que va de
B en B y C que va de B en B. Transformaciones lineales, ¿no? Transformaciones lineales tales que esas dos transformaciones como que conmutan. Bueno, conmutan. Es decir, phi compuesto psi es lo mismo que psi compuesto phi. Da lo mismo con poner al derecho y al revés. Y sean, a ver. Y podemos considerar dos conjuntos acá. Entonces vamos a utilizar dos conjuntos acá. W. El conjunto de los que la transformación phi no les hace nada. ¿Sí? Es decir, los vectores B que pertenecen a B, tales que la transformación phi no les hace nada, o sea, los envía a B al mismo. ¿Sí? Y podemos también considerar U como el conjunto de los que ahora la otra transformación no les hace nada, ¿no? Entonces, los vectores B que pertenecen a B, tales que la otra transformación, perdón, sí de B es igual a B. Listo. Entonces, todo eso es la hipótesis. Hasta acá. Y pudiera uno dividir esto como en secciones. A ver. Listo. Todavía no he dicho lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, encontré por ahí en internet y me parece chistoso. Esos retos que uno encuentra, ¿no? Demuestre tal cosa. Entonces, pues a ver. Tres cositas. La primera es que la imagen de sí menos la identidad del espacio B evaluada, la imagen de W evaluada en esa transformación está toda contenida en W. ¿Sí? Eso suena a trabalenguas. Pero no, es cosas como hay de pensar un poquito y entender qué es lo que le están diciendo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo ahí como por innovar. Entonces, la segunda es que el espacio W es distinto del espacio nulo Ese sí es un poquito más complicado. Necesito más definiciones ahí, pues dejarlo, pensarlo después. Y bueno, y dejemos una cosa ahí opcional. Hacemos el haber, nomás.
phi menos, usualmente esto es menos la identidad de B de W, pues ya sabemos que está contenido en W siempre, pero va a ser igual a W si, solo si, solo si la intersección de U y W es el cero. Intersección de U y W es el espacio nulo. ¿Ok? Pronto eso pudiera ser sencillo. Es donde decir, ¿no? Ok. Es una cosa como esas. Entonces, léanlo un momentico y ya reviso yo el A. A ver. El asunto de estos ejercicios, yo creo que, sobre todo cuando uno está haciendo demostraciones, los ejercicios siempre comienzan así. Intente entender qué es lo que le están diciendo y no se coloque a hacer las cosas solo porque sí, ¿no? O sea, pues es muy fácil ponerse a rellenar una hoja, pero no es ese el asunto, ¿no? Uno primero lee toda esa simbología e intenta sacarle sentido y lo relee 2 o 3 veces hasta que más o menos está seguro de qué es lo que le están preguntando. Y ya después sí comienza usted a escribir cosas. Pero bueno, leanlo ahí un momentico a ver si queda alguna duda, ¿no? A mí me están diciendo, pues, la primera parte es como muy estándar, ¿no? O sea, necesitamos tener un espacio vectorial, listo, espacio vectorial. Ese espacio vectorial está sobre un cuerpo, eso no es, lo que esté sobre un cuerpo, eso no es importante. La dimensión del espacio es finita, bueno, eso sí puede ser bastante relevante, ¿no? Quiere decir que tiene una base finita. ¿Ok? Y luego me dice, y esto es de pronto la parte más importante del enunciado, me dice que tengo dos transformaciones, ¿no? O sea, dos formas distintas de transformar el espacio B o de transformar los vectores de B en otros vectores de B, ¿no? ¿Sí? O mejor dicho, tengo dos transformaciones de espacio, ¿no? Y resulta que esas dos transformaciones por alguna razón conmutan, ¿no? Bueno, esto de que conmuten es como es como una herramienta que puede ser útil, ¿no? Más bien como eso. Mi experiencia me dice que es como una herramienta, o sea, en algún momento voy a tener que utilizar que yo puedo como voltear las funciones, ¿no? Que es lo mismo aplicar primero phi y luego aplicar si, que aplicar luego primero si y luego aplicar phi. O mejor dicho, que si las volteo no pasa nada, ¿no? Está Esas cosas conmutan. silenciado. Creo que está. Ok. Eso por un lado. Y luego al final me dan la definición de dos conjuntos, que son dos conjuntos así como que en últimas la definición tampoco es tan compleja, porque pues es en últimas lo que estamos viendo, ¿no? Hace un rato vimos que hay un conjunto especial, ¿no? Que es el conjunto de los que van para cero, ¿no? Entonces ahora me están diciendo, bueno, ahora considere el conjunto de los que van para donde sí mismo, ¿no? O sea, voy a considerar los Bs. Ahí escribí mal. Voy a considerar los Bs que son enviados a B, ¿no? Y ahí es minúscula, ¿no? Pongámosle otra letra, ¿no? Voy a considerar los vectores As que son enviados a sí mismo, ¿no? El primer conjunto me dice que considere los que son enviados a sí mismo bajo esta transformación, ¿no? Y luego y el otro conjunto, el conjunto U, me dice que considere los que son enviados a sí mismo bajo la otra transformación, ¿no? Ellos van a ser importantes, supuestamente. ¿Ok? Entonces, creo que ya entendí el enunciado. Ahora el ejercicio, que es el pronto del problema, ¿no? ¿Qué puso ese cucho en ese parcial? Que eso no se entiende nada, ¿no? El primer ejercicio, pues es como sencillo. Lo que dice es que
que esa función, porque esto acá es una función, ¿no? ¿Sí? Resta de funciones es función, ¿no? Y en este caso, resta de transformaciones lineales es transformación. Bueno, todavía estamos restando o haciendo esa función resta. Eso es como una G en realidad, ¿no? ¿Sí? Una función ahí. Está definida como phi menos la identidad, listo. Entonces esa función G le hallo la imagen. O sea, hallo G a donde mandó a W. Y aquí me que G lo que hizo pues es lo siguiente, ¿no? Tengo aquí a W, le aplico G y me dice que me da pues aquí mismo, por acá, aquí mismo en el mismo W. Eso es lo que me está diciendo que pruebe. Pruebe que esa función G, que es phi menos la identidad, me mandó a W en sí mismo. Entonces, ok, listo, chévere. Se ve posible. Y el segundo dice un poquito más complicado, porque es un sí solo sí. Me dice, bueno, listo, entonces usted ya demostró que esa función manda, esa función G, que es esa resta que está ahí, ya demostró que esa función G pues hace lo siguiente, ¿no? Aplico G y eso vuelve y me da aquí adentro de W y no me salgo, ¿no? Pero dice, bueno, ahora, obviamente a veces va a haber un espacio aquí en blanco, a veces no. O sea, lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Van a haber algunos vectores que no sean imágenes de nadie. Entonces lo que está diciendo es, bueno, suponga que no lo mandó a ese pedacito solamente, sino que lo mandó a todo. Entonces, si lo mandó a todo, es porque la intersección de esos dos espacios es el cero. ¿Ok? Y viceversa, ¿no? Y si la intersección de esos dos espacios es el cero, es porque G mandó a W en todo W. También suena posible en realidad. Pues, bueno, volvamos a ponerla aquí un minutico ahí para que lo relean, intenten pensar un poquito ahí y ya yo hago el primero y de pronto el segundo también. No es tan fácil, pero la idea es ver ejercicios que no sean triviales, ¿no? Y que sean dignos del curso que estamos haciendo, que es Álgebra 2, ¿no? No digan nada, es que solo estamos haciendo transformaciones de R2 en R2, sino una cosa ahí como más bonita, ¿no? Más chévere. Y en realidad, ahorita después de leerlo, ahorita con cuidado para explicárselo a ustedes, lo sentí como más sencillo de lo que pensé. Pero bueno. Ya un momentico y piensen, a ver, puede ser el A, de pronto. A ver si hay alguien aquí que sea capaz de hacerlo. Yo creo que sí, hay gente muy brillante. No solo de matemáticas, sino también de ingeniería muy buenos. Entonces, de pronto hay alguien que le parezca esto muy fácil, ¿no? Profe, yo tengo una duda. El IDB, el IDB es identidad o Es la qué función es? identidad, sí. O sea, y la función identidad eh, es la misma identidad de siempre, ¿no? Puede ver mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí, sí, aún. Ok. O sea, yo tengo tengamos un ejemplo primero. Tengo un espacio, el espacio de los reales, y quiero hacer una función que vaya hacia los reales. Esta función la voy a llamar la función identidad. Identidad de los reales, alguna cosa así. No sé. ¿Sí? Entonces uno ya sabe qué es lo que hace, ¿no? Al 3, pues lo envía en 3, ¿no? A raíz de 2, pues lo envía en raíz de 2, ¿sí? Lo envía en el mismo. Entonces acá, pues, ¿cuál es la idea? La misma, ¿no? Uno puede definir una identidad entre cualquier par de espacios, no importa qué tan abstractos sean, porque lo que uno está diciendo es, tengo un espacio B, tengo otro espacio B, o el mismo espacio B, mejor dicho,
y lo que voy a hacer es una transformación que envía a B en B. Esa transformación la voy a llamar la identidad de B. Y pues hace precisamente eso, ¿no? Si acá tengo un vector que se llama X, pues esa transformación lo envía ¿en dónde? En X. ¿Sí? Y tengo acá un vector que se llama A, pues la identidad lo envía ¿en dónde? En A. ¿Ok? Entonces sí, la función identidad definida entre esos dos espacios vectoriales, bueno, entre el espacio vectorial B consigo mismo, ¿no? Entonces eso también está como chévere acá, pero bueno, es que no hemos visto casi ejemplos de eso. Pero ya habíamos dicho que eso era posible, ¿no? O sea, el espacio de llegada es B y el espacio de salida es B, acá el espacio de llegada es B y el espacio de salida es B. Para la identidad lo mismo, ¿no? Todo eso son transformaciones lineales definidas de B en sí mismo. Y bueno, esa ya expliqué cuál es la identidad. Las otras dos no las conozco, pero no importa, porque pues me dan, como les comenté ahorita, o sea, cuando me colocan un ejercicio me dan una hipótesis completa, suficiente. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que yo no necesito saber qué hace phi ni qué hace b, sí, ¿no? No importa. Lo que yo necesito saber es que son lineales y que conmutan. Supuestamente con eso va a ser suficiente para lo que yo quiera hacer. Me parece que sí, es bastante, dice bastante en realidad. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Puede ser, ¿no? Muchísimas. Pudiera haber. ¿Esa W está multiplicando o es qué? ¿Dónde? En la fórmula. No sé cómo se llama eso que parece un tridente. Ah, eso. Ya. Bueno, o rango, o imagen, sí. A ver, o sea, sí, podemos ponerlo acá O sea, lo de tridente menos la entidad por W pertenece, es un conjunto de W. no es una multiplicación, no es la ¿Es una imagen, pero bueno, función? No. pongámoslo acá. Digamos que yo tengo un espacio B y tengo un espacio, no sé, Z, ponerle letras distintas, puede ser. Los espacios los relaciono con una función o con una transformación lineal G. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues estoy transformando estos, que voy a subrayar en rojo, en algunos de acá. ¿Correcto? Entonces, esta partecita de acá, que es las imágenes, es lo que yo llamo G de Z. Me pareciera G multiplicado por Z, pero no, G de Z. ¿Ok? O, perdón, G de B. Qué pena. Uf, qué tonto, qué pena. ¿Sí? O sea, es el conjunto de los Z que pertenecen a Z, tales que Z es la imagen de alguien, ¿no? Es la imagen de algún B. Porque de pronto por acá hay un Z0 que no sea imagen de nadie, ¿no? No hay ninguna flecha que venga para acá. No sé si me hago entender. Sí. Entonces allá es lo mismo, o sea, esto en últimas, esta resta es una función, porque pues nosotros podemos restar funciones, y eso es de cálculo 1. ¿Sí? Me dicen igual a x y réstele y igual a x al cuadrado, pues yo sé que la resta va a ser y igual a x menos x al cuadrado, ¿no? Eso en última lo que quiere decir es reste las fórmulas, ¿no? Entonces acá lo mismo, esto es una función, una transformación. Me dicen, bueno, halle la imagen de esa transformación, o a esa transformación G a dónde mandó a W. ¿Sí? Lo que pasa es que esa transformación G nos dicen cuál es, nos dicen que esa transformación G es sí menos la identidad, ¿no? Que bueno, no sé si explicar eso. También, no sé. Me refiero. Como esta. Bueno, acá hay una función que a X lo envía pues en f de X, ¿no? No hay de otra. Y bueno, digamos que este espacio se llama A.
se llama B. Ok. Pero yo también pudiera definir otras funciones, ¿no? Estoy en A, estoy en B. Bueno, aquí una función h, cualquier cosa. Que la función h lo que hace es que a x pues lo envía en h de x, ¿no? Y eso suena muy parvulario, pero quiero dejar claro qué es lo que quiero decir. Entonces, listo, tengo esas dos funciones, pues yo puedo hacer álgebra con esas dos funciones, porque yo esas dos funciones, pues en cierto sentido las puedo restar, ¿no? ¿Sí? Yo puedo hablar de la función f menos h, ¿sí? Y es más, la voy a pintar, voy a aprovecharme el gráfico, pues la función f menos h es esta función entre esos dos conjuntos, que lo que hace es que a x lo manda en f de x menos h de x. No sé si eso sea claro. Como digo, eso es de cálculo 1, lo hace uno todo el tiempo. Lo que pasa es que uno no, y ese es el problema, uno no piensa que está haciendo eso, ¿sí? Bueno, eso a veces pasa, que uno se aprende un algoritmo, pero no, en realidad no entiende las ramificaciones de lo que eso implica. Y lo que implica es que uno puede restar funciones. ¿Cómo? Pues reste las, haga lo mismo, pero entonces reste las fórmulas, ¿no? Reste lo que ambas funciones hacen. ¿Sí? Pues obviamente tiene que tener sentido la resta y demás, pero pues nosotros estamos en espacios vectoriales, entonces sabemos que restar tiene sentido, ¿no? ¿Cierto? Uno puede restar vectores, es lo que estoy queriendo decir. ¿Ok? Entonces, una vez más, tengo aquí una función resta, ¿sí? Esta función resta, ¿sí? Pero en últimas, que sea una función resta o que no sea una función resta, eso es un asunto que es no tan relevante. Es que esto es una función. Entonces me están diciendo, bueno, G de W está contenido en W, pruebe eso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la imagen del conjunto W bajo la función G está metida acá, ¿sí? Y yo ya hice el diagrama de qué es lo que quiere decir eso. Tengo un espacio W, tengo una función G. Entonces lo que dice ahí en el A es que esa función G lo que va a hacer con W es enviarlo pues al mismo W, por lo menos a una sección de él. ¿Ok? Eso es lo que dice que supuestamente debemos demostrar. No sé si alguien haya tenido suerte. Volvió a aparecer eso. Ahí. Sí, este signo sí están familiarizados, ¿no? Pues digo yo, vimos preliminares en el primer tema, pero pues, se puede olvidar, ¿no? Que ese es un problema, el problema de la educación universitaria o de la educación formal en general es eso, ¿no? Usted aprende, va y pasa el parcial, pasan 2 días y ya no se acuerda, ¿no? O bueno, no, en 2 días no, pongámosle, digamos que la memoria es más prodigiosa. Pasa 2 meses y ya no se acuerda, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna otra duda ahí antes de hacer el A. Ok, vamos a hacer entonces el A. Pues demostración, ¿no?
Entonces, para los que no recuerdan qué significa ese signo de contenencia, quiere decir que todo lo que está aquí en este conjunto rojo debe estar también adentro de este conjunto azul, pero viceversa no necesariamente. ¿Ok? O sea, todo lo que está en rojo debe ser azul también. Es eso. Otra forma de verlo. Si yo tengo un A que pertenece acá, entonces ese A debe también pertenecer a W. Eso es lo que debo demostrar en últimas. Entonces voy a hacer precisamente eso. Voy a tomar bueno, un A o un B o lo que sea. Un B pequeña, no importa. X, a ver. La letra más usada de las matemáticas. Entonces sea X que pertenezca pues a ese conjunto raro. Sí menos la identidad de B de W. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que eso es la pregunta que hacía y que es muy buena pregunta, ¿no? Gracias, Luis. Eso lo que quiere decir es que, bueno, primero voy a hacerlo otra vez. Esto es como una función G. Entonces lo que quiere decir es que X es la imagen de alguien aquí en W bajo esa función G. ¿Sí? Es decir, X es igual a G de alguna cosa, ¿no? G de A, donde A pertenece a W. Una cosa así. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, pero bueno, ahora sí hagámoslo con la verdadera función. Ese G es como para explicar el asunto. Entonces, lo que quiere decir es que, veámoslo así igual, que existe una A que pertenece a W con, con esa función extraña, phi menos la identidad evaluado en A que me dé X. Pero bueno, ya dijimos qué es lo que quiere decir resta de funciones. Eso quiere decir phi de A menos la identidad de A. O sea, phi de A menos la identidad en B de A es igual a X. ¿Sí? Bueno, y yo sé que la identidad a ¿dónde lo manda? Pues a él mismo, ¿no? Entonces queda phi de A menos la identidad evaluada en A, eso es A, es igual a X. Ok, ¿y qué quiere decir que bien, acá tenemos una cosa que tiene que pertenecer a W por definición? El A, ¿no? El X todavía no sabemos qué es lo que queremos llegar. Pero A pertenece a W. Y W está formado por los vectores que phi da el mismo. Ok. Ok, ya lo vi. Ya lo vi. Entonces, una vez más. Y ojo con esto. Que no repito. A pertenece a W. Eso, bueno, acá está la definición de W. Es el conjunto que evaluados bajo phi dan el mismo. Pero yo no quiero que, o sea, que A pertenezca a W, pues me sirve, pero no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que X pertenezca a W. Eso es lo que yo aspiro a demostrar. Entonces, para demostrar que X pertenece a W, pues tengo que demostrar que phi de X da X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a coger esta ecuación y voy a aplicar phi a ambos lados y ver qué pasa, ¿no? Porque mi idea sería que phi de X me dé X y san se acabó. Entonces, aplico phi a esta resta
Eso es igual a phi de x. Apliqué phi a ambos lados, pero resulta que phi es lineal. Todas esas funciones de acá son lineales. Está muy completico este, pero te tiene que saber mucho de conjunto. Bueno, no mucho, pero sí saber manipular conjuntos. No mucho, tampoco. Ser pilas en fundamentos puede ser, más bien. Ok. Pero phi es lineal. Phi es lineal y acá tenemos una resta, ¿no? Recuerden, y si recordamos nuestras clases de secundaria o de bachillerato, no sé, o incluso de primeros semestres de universidad, sabemos que una resta es una suma, ¿no? En realidad. ¿Sí? Entonces, una vez más, phi es lineal y tenemos en últimas una suma. ¿Ok? Pero que sea lineal, ya vimos, ya repetimos hoy qué es lo que quiere decir. Quiere decir que respeta las sumas y respeta el producto. Entonces, pues aquí va a respetar la suma y el producto. En este caso va a respetar esta suma o va a respetar esta. Y me va a dar, entonces, phi de psi de A menos phi de A, por el respeto a esa resta. Y el lado derecho de esa igualdad, pues sigue siendo el mismo. Y ahora sí es donde yo debo utilizar dos cosas. Y pongámoslo en morado. Voy a utilizar que esas dos funciones conmutan. ¿Sí? O sea, es lo mismo aplicar phi y luego si, que luego que aplicar si y luego phi, no importa, ¿no? O sea, el orden de estas dos lo puedo voltear y no pasa nada. Entonces voy a utilizar primero ese hecho y voy a utilizar que A pertenece a W. Como A pertenece a W y W es el conjunto de los que dan lo mismo o de los que van para el mismo lugar aplicándoles phi, pues puedo aplicar eso. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que aquí me apareció este cuento. ¿Sí? Eso es phi aplicado en A, pero A está en W. Quiere decir que phi aplicado en A, eso es A. Tan, 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 tan. Menos A. Y bueno, y el lado derecho sigue igual. Uf. Ahora voy a aplicar lo otro que dije, que estas funciones conmutan. Es decir, que esta con esta yo las puedo cambiar de posición y no pasa nada. Está muy chévere este ejercicio. A mirar que pueden salir cosas chéveres de acá. De pronto no tanto como para un quiz, pero que luego piensan que es muy fuerte, pero sí. O sea, listo, no importa. Ok, entonces ese phi y ese sí los puedo trocar, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces me queda psi de phi de A. Los troqué, menos A igual a phi de X. Ok, pero una vez más, yo sé que A está en W. Acá tengo phi de A, igual que acá arriba. Y yo sé que phi de A, pues tiene que ser el mismo A. Vamos ahí. Porque A está en W. Algo que no quería. ¿Sí? En últimas, esto que está acá lo puedo reemplazar simplemente por A. Igual que hice acá, ¿no? Entonces me queda psi de A. Por acá había un menos A igual a phi de X. Okay.
Pero resulta que esta partícula roja, me suena de algo, me parece conocida. Voy y miro aquí más atrás y sí, aquí está eso mismo. Phi de A menos A, que eso supuestamente da X. Entonces lo puedo reemplazar por X. ¿Sí? Entonces esto que está acá, lo puedo reemplazar por X. Y no pasa nada, eso ya lo sabía, es conocimiento anterior. Ok, entonces X, desde el lado izquierdo, es igual a phi de X. Una vez más, por si me olvidé, o por si se nos olvidó. ¿Quién es W? W es el conjunto de los vectores tales que phi de B da B. Tenemos que phi de X dio X. Entonces, X es uno de esos vectores. Mejor dicho, X está en W. X S a W. Y eso era lo que yo quería mostrar desde un principio. ¿Sí? Había dicho eso. Tomé un X que estaba aquí en ese conjunto extraño, ¿sí? Un X acá en ese conjunto phi menos identidad, etcétera. Quería mostrar que ese X tiene que por obligación estar acá también, en W. Y eso fue precisamente lo que hice, ¿no? Tomé el X que estaba ahí en esa resta extraña, comencé a desmenuzar la información, llegué a que, bueno, a esto, y eso pues indica inmediatamente que X está en W. Eso era lo que quería demostrar, entonces el ejercicio A está completo. O si lo quieren en símbolos, esto quiere decir que que phi menos la identidad de B, la identidad de B evaluada en W está con, bueno, imagen de W, porque ese es el W conjunto, ¿no? El que se llama lo grande. Está contenido en el W conjunto. Ok. Faltaría el B. Pero quiero escuchar ahí preguntas. Eso las puede haber. Es más, estoy seguro de que las hay, ¿no? Porque obviamente ustedes se convencen con lo que yo digo, pero ahora el asunto es ser capaz de seguir el razonamiento después de hoy o no sé, más tarde cuando les dé por leer el tablero, ¿no? Porque es que sabemos que phi de X es lineal. Está desde el principio, desde antes de ahí se demuestre. Vamos a subrayarlo en Ah, porque es un vector. esto, ¿no? Cierto. Aún no me queda claro de cómo es que sabemos que phi de A es igual a por las propiedades del vector. Porque A está en W. Y W, o sea, ese conjunto yo lo entiendo como acá dice lo que cumplen los vectores que están ahí, ¿no? Ok. Los vectores que están en W son vectores que phi de B da a B. Entonces, como A está en W, que phi de A da A. Y por las propiedades de las identidades que y de B de A es igual a A, porque la identidad lo traslada al mismo espacio. Sí, pues la identidad es la función más sencilla, ¿no? Es como ¿Cierto? multiplicar por 1, más o menos. Sí.
Ok. Es más, como en este espacio vectorial tiene sentido multiplicar por 1, pues puede pensarlo así si quiere. Pues sí, la identidad es la que A lo manda a A, ¿no? Ahora, esa phi no es la identidad, ¿no? Sí, No no. necesariamente, eso es otra cosa, ¿sí? Pero yo sé que A está en W y que por tanto pues tiene que cumplir esto, ¿no? Que si yo evalúo esa A en phi, pues me da la misma A, ¿no? O sea, y eso pasa con funciones, o sea, pongamos un ejemplo tonto, por ejemplo, para ver a qué es lo que me estoy refiriendo. De pronto así se entiende más. A ver, digamos que yo tengo acá el plano y se me ocurre a armar una recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la recta y igual a x, ¿qué es lo que hace? A 1 lo manda a 1, a 0 lo manda a 0, a menos 1 lo manda a menos 1, etcétera. Eso lo podemos, esa es la identidad, mejor dicho, ¿cierto? Ujú. Porque a cada número lo manda en sí mismo, ¿correcto? Pero hay otras Correcto. funciones. Por ejemplo, uno pudiera pensar en y igual a 2x, ¿sí? Entonces yo sé que a 1 lo manda a 2, a 0 lo manda a 0, y bueno, con eso ya es más o menos suficiente para dibujarla, ¿no? Da así, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero con A? Pues yo sé que bajo la identidad de A, pues da, ¿cierto? Pero en otras funciones, pues depende de la función. Entonces, por ejemplo, en esa función rojita que tenemos ahí, llamemos esa función phi, phi de x es igual a 2x. Yo sé que phi de 0 da 0, ¿cierto? Pero esa phi no es necesariamente la identidad. ¿Me hago entender? O sea, por eso es que uno define esos conjuntos W y el conjunto U, donde son los que bajo phi vuelven a sí mismo, porque pues no necesariamente para que se devuelva bajo sí, para sí mismo, no necesariamente tiene que ser la función identidad, ¿no? O sea, phi es una función, no sé qué función sea, voy a considerar el conjunto de los que esa función manda a sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi función phi fuera la función y igual a 2x, pues yo sé que hay, si ese conjunto W de los que ella manda a sí mismo, pues existe, no es vacío, ¿no? Porque a lo menos el cero está ahí, ¿correcto? De pronto otros, no todos los Bs cumplan esto, ¿sí? Hay Bs que no cumplen esta propiedad, pero precisamente W es el conjunto definido como el conjunto de los Bs que cumplen esa propiedad. Entonces, claro, como yo sé que A pertenece a W, pues ¿qué sé inmediatamente? Que A tiene la propiedad, ¿sí? A cumple la propiedad. En otras palabras, phi de A es igual a A. ¿Ok? Y bueno, y generalmente así es como uno define conjuntos, o sea, me refiero, si usted, eh, si usted va a definir un conjunto, ¿usted qué es lo que hace? Pues primero dice, no sé, voy a definir el conjunto de los medios de transporte que son aéreos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Pues está definiendo un universo. El universo es el universo de los miembros de los medios de transporte, ¿sí? Y además está sugiriendo una característica, ¿no? Para ese conjunto. La característica es que que sean medios de transporte aéreos, ¿correcto? Entonces, cuando ellos definieron, o cuando acá en el enunciado, cuando ellos definieron W, lo que están haciendo es precisamente eso. Definieron un universo.
¿De qué estamos hablando? De vectores que están en B. Entonces, W es el conjunto formado por vectores que están en B o por vectores, en realidad. Están en... Exacto. ¿Qué características les pone? Esta es la característica. Que esos vectores cumplan que phi de B, pues de B. Sigo acá escribiendo en castizo W. W es el conjunto por vectores que están en B, cuya característica, o bueno, que cumplen que su imagen bajo phi es el mismo vector. ¿Sí? Que eso se ve mejor en ecuaciones, ¿no? Se entiende mejor como ecuación, o sea, phi de B da B. No sé si por ahí, por ese lado. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Será que hay que volver un poquito más a la izquierda? Profe, si en vez de que nos dijeran que es subconjunto W fuera de sí, ¿cómo se resolvería en ese caso? Porque pues, viendo el Pues es que procedimiento, sí no es un saldría... conjunto, ¿no? ¿Señor? ¿Cómo, profe? El problema es que sí no es un conjunto. No, pues ahí como nos dicen O que cualquier cosa. W y U son conjuntos y pues en el punto es demostrar que pues esa operación es un subconjunto de W, ¿no? Ujú. Pero A ver, de pronto, ¿será que esto ayuda? No sé. Vamos a ver. De pronto ayuda, de pronto no, dependiendo de muchos factores. O sea, digamos que yo quiero demostrar que A es subconjunto de B. ¿Sí? ¿Cómo hago ese cuento? Pues vamos a escribirlo así lo más castizo posible. Tome A que pertenece a doble contenencia. y pruebe. Bueno, ese signo de pronto está mal puesto acá, pero lo que estoy diciendo es que estoy traduciendo qué es lo que hay que hacer. Tome A que pertenezca a y pruebe que A pertenece a B. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer para demostrar contenencia. Siempre. ¿Listo? No sé si eso resuelve su pregunta. O sea, si usted cambiara, creo que su pregunta va por ahí. O sea, si usted cambiara acá este signo W por cualquier otra cosa, por ejemplo una E, no sé, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la misma vaina. Tome un X que esté aquí, ¿sí? Y pruebe que ese X está aquí. No sé si entendí bien. Así fue como entendí lo que me preguntaste. Qué pena Sí, si le... profe, pero es que mi pregunta va pues en el procedimiento si en caso de que nos dijeran que es subconjunto de U, porque si de V cumple también lo mismo que phi, entonces pues en el procedimiento no nos saldrían doble sí. No se pudiera. ¿Por qué no, profe? Pues es que no es cierto. Usted mismo ya dio la razón. O sea, si acá apareciera U, pues tengo que hacer esto, ¿no? Coger un X que está acá y demostrar que X pertenece a U. ¿Correcto? Sí, señor. Y para demostrar que X pertenece a U, yo lo que tengo que hacer es mirar que psi de X es X. ¿Correcto? Sí. Pero bueno, entonces yo cuando ya me coloque a revisar los pasos, pasa lo que tú dices. Sale sí de alguna cosa, creo que de A, si no estoy mal. ¿Cierto? Sí, profe. Y pues no puedo hacer nada con eso, pues no, ¿sí? Entonces, mi punto de vista es que si yo cambio esa W por esa U, pues no es cierto, ¿sí? Que no se puede. Y la razón es sencilla, ¿no? O sea,
No es cierto ese estamento de que yo lo tenga con un porque no da, en últimas, ¿sí? Y de pronto es una perspectiva muy simplista, pero es práctica, ¿no? O sea, y es más, porque es que el secreto aquí para que esto funcionara fue precisamente porque me aparecieron las dos funciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como me aparecieron las dos funciones, pues yo las pude trocar, ¿no? Y eso junto a la propiedad que cumple A, pues fue lo que hizo la demostración, ¿no? Pero si no me aparecen las dos funciones, pues yo ¿qué hago? No puedo hacer nada, me parece a mí. Entonces, yo supondría, y con una certeza de un, ¿qué? Pongámosle poquito, de un 70%, que eso no es cierto. ¿Ok? No sé si eso resuelve tu pregunta. Otra, o de En pronto parte sí, quedaste. profe. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ujú. Además que se nota que no puede ser. ¿Por qué? Otra razón. Bueno, lo que yo estaba demostrando es que un conjunto extraño, a ponerle A para simplificar, estaba contenido en W, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que yo demostré. Y W y U son distintos, ¿cierto? Pues digo yo, pues me remito a las pruebas. W tiene una característica que depende de phi y U tiene una característica que depende de sí. O sea, esencialmente son conjuntos diferentes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Como son conjuntos diferentes W y U, pues si yo fuera a hacer un gráfico de ese cuento, sería una cosa como esta. Por acá va W, por acá va U. Y eso asumiendo que tengan intersección. De pronto la tienen, entonces por eso la dibujé. ¿Ok? Entonces yo acabo de probar que ese conjunto extraño A está contenido en W. ¿Eso qué quiere decir? Pues gráficamente lo que quiere decir es que A está por acá por dentro. Todo adentro de W. Entonces, mira, pues no necesariamente tiene que estar todo adentro de U. ¿Sí? De pronto puede pasar, ¿no? En un caso muy extremo, ¿no? ¿Sí? Está dentro de ambos. Pero no sé. Pero no sé, o sea, no es necesariamente el caso, no sé. No es necesariamente el caso. De pronto hace esta cosa. Y esta cosa no, sí está dentro de W, pero no está dentro de U. No sé si eso sea incluso más claro. Me parece a mí que sí. Porque demuestra que si yo cambio acá la letra, pues no es necesariamente cierto. ¿Sí? Y de pronto los matachos no son, me parece uno que son cosas tontas, pero ayudan bastante a ver las cosas, ¿no? Ahí tengo un ejemplo de que A esté todo contenido en W, pero que no esté contenido en U. Entonces, o sea, si tú fueras a cambiar la letra aquí por la U, pues pudieras hacer el intento, pero ya mismo tú mismo te das cuenta de que sale algo extraño, ¿no? Sale algo que no te lleva a nada. Entonces eso me da a mí pie para decir que de pronto es falso. Y pues, y pues sí, porque no. Uno hace un grafiquito de eso y ve que no, que si esta contenencia se tiene, la otra no necesariamente, pues depende. Pero acá, como acá estamos haciendo son demostraciones y las demostraciones son o falso o verdadero, sí o no. Un depende no vale, entonces esa demostración no se puede hacer porque no, ¿sí? Porque no es una cosa que sea absolutamente verdadera. A veces sí va a ser verdadera, a veces no. ¿Ok? No sé si eso, de pronto por ese lado de la lógica. Pero hay una segunda parte del B que no hemos hecho.
que no hemos hecho. ¿Alguna otra cosa con respecto a esta prueba? Muy, muy chévere, ¿no? Primera vez que la hago también. No, la encontré por ahí, pero me pareció interesante porque no... Porque como que todo es abstracto, ¿no? B y W y phi, todos esos son cosas de las que el control que tengo sobre ellas es muy puntual, ¿no? O sea, me dice que son lineales, listo, y me dice que conmutan, y me dice que hay dos conjuntos, que considere dos conjuntos, donde uno es el conjunto de elementos que phi manda a sí mismo, y el otro es el conjunto de elementos que sí manda a sí mismo, y bueno, ya me dice vaya y demuestre, ¿no? Entonces quiere decir, esto que parece como tampoco, ¿no? Soy capaz de demostrar. Y sí, porque ya hice la parte A, ¿no? Ok, voy a hacer la parte B, o por lo menos una sección ahí. Entonces la parte B es un sí, solo sí, ¿no? Es decir, tengo que demostrar que si se cumple esto, se cumple esto otro. Y viceversa, ¿no? Si se cumple que la U interceptado W es 0, entonces se tiene... ¿Sí? Entonces, para ambos lados, ¿no? Para el que tenga más experiencia en fundamentos entiende esto mejor, pero el que no, lo explico. Cuando me dicen una demostración que es sí, solo sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suponga que se cumple esto, llegue a esto. Y haga lo contrario. Suponga que se cumple esto, llegue a esto otro. Entonces voy a hacer la primera parte, a ver cuánto, a ver cómo nos va, ¿no? De pronto no soy capaz, ¿no? Puede pasar. Es la primera vez que hago el ejercicio, pero leyéndolo, cada vez que lo leo, me parece como más sencillo. Entonces, voy a asumir primero este pedacito, que phi menos la identidad de B de W es igual a W. Ok. Phi menos la identidad de B de W es igual a W. Y luego voy a mirar esa intersección que viene siendo. Ok. Entonces vamos a plantear el asunto. Suponga que tenemos ¿sí? Tenemos que phi menos la identidad de B de W es W. Y para que quede aún más claro, quiero llegar a que U interceptado W es igual a 0. Entonces tengo lo azul, quiero llegar a lo rojo. ¿Cómo? Pues no sé. Se le ocurre. Entonces, quiero mostrar igualdad entre conjuntos. Quiero demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Entonces, lo que se hace en esos casos es demostrar las dos contenencias, ¿no? Yo creo que ahorita lo dijo incluso el compañero. Demostrar las dos contenencias, ¿no? O sea, que U interceptado W está contenido en el espacio nulo y que el espacio nulo está contenido en U interceptado W. Entonces, a ver, cambiémosle la letra Y, que pertenece a U interceptado W. Lo estoy viendo. Voy a pensarlo un poquito, pero bueno. O sea, Y que pertenece a U interceptado W. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenece a ambos. Y pertenece a U
y Y pertenece a W. Listo. Como Y pertenece a U, quiere decir que psi de Y da Y. Y como Y pertenece a W, quiere decir que phi de Y da Y. Además tenemos la hipótesis, creo yo. Sí. Además tenemos la hipótesis en azul, ¿no? Además, W es igual a phi menos la identidad de B de W. Como Y pertenece a W y estos dos conjuntos son iguales, quiere decir que Y pertenece a este, ¿no? A phi menos identidad de B de W. Conclusión siguiente. Entonces, pues la primera, ¿no? Que ya teníamos, si de Y da y phi de Y da y existe una A que pertenece a W con Y igual a phi menos la identidad evaluada en A. Uf, qué horrible. Qué largo, más bien. Ok. Entonces, si de Y da y phi de Y da y es igual, bueno, si evaluamos eso en A, eso es phi de A menos A. Uh-huh. 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 Pudiera utilizar esta y esta y aplicar phi a ambos lados. No, pero eso me daría que phi de Y da Y. ¿Qué pasa si aplico psi a ambos lados? Ok, esto está interesante. Voy a pensarlo un momentico. Bueno, tengo esas tres igualdades y tengo que llegar a que Y tiene que ser 0, que es la única. Se puede asumir que si de A es A, ¿No? Pero bueno, eso, por eso o sería sea, de un lado. Sí, de pronto pasar el A al otro lado. diciendo igualando Y a A, se puede decir que si de A es igual a A, Pero a ver, estoy porque diciendo lo siguiente. lo hicimos en Creo en que la algo así. anterior. Creo que vas bien. Vas bien, pero es algo más bien como esto, ¿no? O sea, Y menos A, perdón, Y más A es igual a así de A, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo aplicara no sí, pero phi a ambos lados, tendría phi de Y más A. Eso es igual a phi de sí
de A, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que phi es aditiva y que además phi y psi conmutan. O sea, me daría phi de y más phi de A. ¿Cierto? Eso por un lado. Y por el otro me daría phi de psi de phi de A. Pero yo sé que A pertenece a W, ¿sí? Y que phi de y da Y, es lo mismo que Y perteneciera a W. Es decir, estas phi se anulan, ¿no? Ah, no, pero que me da lo mismo. No, ahí no hice nada porque me está dando lo mismo. Me está dando lo mismo que ya tenía. Ok. A tomar otra approach. Sí, si hago eso, pues me da esta misma ecuación que tengo arriba y eso no me dice nada. El problema es demostrar que phi de A es A. Más bien es el cuento, como dices tú. Pero phi de A yo sé que es Y más A. Pudiéramos dejar eso ahí. Phi de A es Y más A. Y si aplico phi dos veces, no sé qué pasa. Porque phi no es idempotente ni nada, ¿no? Lo único que yo sé es que si aplico, bueno, si aplico phi a sí mismo, a y, da ya el mismo y. Puede ser, puede ser, puede ser. Ah, creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Es un decir, pero puede ser. Sí, era por ese camino. O sea, listo. Tengo esta ecuación que está aquí en verde. Le puedo aplicar phi, perdón, sí. Lo que pasa si lo hago, pues me da lo mismo, ¿no? Me da y es igual a phi de y, a psi de y, perdón. Y eso es igual a psi pues de eso, del lado derecho. Escribámoslo completo. Menos a, y esa función es aditiva, entonces me quedaría ahí cometí un error. Menos, ok. Voy a escribirla bien y si hay alguna duda me pregunto aplicar sí a ambos lados. Ok. ¿Sí? Apliqué sí a ambos lados y obtuve eso. ¿Qué más puedo hacer ahí? Ok. Profe, Pero esto es y y es esto. Sí, perdón. Y puedo entonces igualar estos dos, ¿no? Ok. profe, Dime. no, profe, le iba a decir eso, pero ya, no. Ah, ok. Sí, hablando de... Ah, bueno, todavía tenemos unos 5 minutos para ver si alcanzamos o no. Entonces esto menos A es igual a lo otro.
Ok. Manipular eso, creo que por ahí ya estamos cerca, porque habría que manipular eso para obtener que fidea es igual a A y ya estaría, ¿no? Lo que dice él, o sea, esto es una resta de A menos A y eso da 0. Pero... pero no lo estoy viendo, entonces voy a escribir acá un momentico a lápiz y si no lo dejamos ahí para continuarlo. Pues sí está muy chévere. Para que lo piensen, ¿no? También. ¿No habíamos dicho antes que si de A era igual a A? Es que no es necesariamente cierto, es precisamente eso a lo que tenemos que llegar. ¿Okay? Pero, Cosas distintas, o sea, es verdad, ¿sí? Pero hay que probarlo. No sé si me hago entender, Luis. Sí. o sea, profe, pero eso no se podría probar no sería ¿Por otro probable lado? por el hecho de que Y pertenece a U Podría ser. Y pertenece a U, ajá. y U cumple la condición de que pide A, ¿qué? Si Sí, pero de eso es para, es igual a eso es para Y. No, bueno, sí. Sí, ¿Mm? ya Ya. voy terminando. Ya terminando. ¿Están hablándole ahí? Ay, qué pena. El micrófono abierto. Me faltan 10. Dejémoslo hasta ahí por hoy, porque ya está sonando, sí, señor. Para que pueda atender. No mentiras. Listo, Luis. Y piensa ese pedacito. O sea, lo que usted está diciendo es verdad, ¿no? Esto da 0. ¿Sí? Porque eso es A menos A en últimas. Pero el asunto es asegurarse de que eso es cierto, ¿no? O probar que eso es cierto. Porque hasta ahora no hay Restar en ambos lados, quizá. algo así. Eso debe ser alguna manipulación de O de sea, esta. restar si de A menos A en ambos lados. Tenemos 0, que es igual a si de A, menos si de A menos si de A. Tendríamos menos 2 si de A menos A. Ujú. Y pudiera uno como meterlo todo, casi todo adentro de un solo sí, creo. Pero, porque es lineal, ¿no? Entonces es aditivo y demás. Pero lo dejo hasta ahí, porque ya nos demoramos ahí un poco y ya está tarde, ¿no? Entonces, si algo lo revisa y me cuentan. Si lo logra, le doy un 0,5 en el parcial, ¿ok? Ok, espere, profe, le quiero tomar pantallas O el bueno, ejercicio. una unidad entonces, es chévere para todos. Para que digan si vale la pena. Por ahí. Igual voy a subir este tablero ahorita ya mismo en Moodle para que lo tengan ahí a la mano. Y sí, ahí va la rifa. Si alguien lo hace este fin de semana o antes del miércoles, ¿no? En una unidad. El primero que lo haga, ¿no? Yo creo que es por donde dice la compañera y por donde dice usted. O sea, tengo que ser capaz de probar que FIDEA es el mismo A. ¿Sí? O si de A es el mismo A. ¿Cómo? Yo creo que con esta ecuación y con la información de atrás debe ser suficiente. Pues el asunto es hacerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos hablando una feliz noche para todos. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Luego, profe, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe, lo mismo. Bien, bien. Hasta luego, Bye. profe. Bye, bye. Chao.